Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén teniendo un día maravilloso, mágico, majestuoso con M de mentalidad. Bienvenidos a Poder Inquebrantable Podcast. Hoy vamos a tener un invitado que no solo está recibido de psicólogo en la Universidad Abierta Interamericana, sino que se dedicó a hacer algo totalmente distinto, quebrando justamente esos mandatos que a veces tenemos impuestos, tanto externos como internos. Y que es él hoy es dueño de una academia donde enseña no solo a hacer closer high ticket, sino que él mismo fue closer high ticket. Él ha cerrado él mismo más de 2 millones de dólares, pero además sus alumnos cerraron para distintas empresas y academias más de 30 millones de dólares. Así que miren si vale la pena invertir en uno mismo. Y es más, no la pena, sino la alegría. Hay que aprender a invertir. Bienvenido, Augusto Bianchi, una persona que realmente yo admiro mucho por su capacidad de aprender y de enseñar. Vane, encantado de estar acá en tu espacio, en tu podcast. Tenía ganas de venir y con muchísimas ganas de poder compartir, comunicar y aportar valor acá a toda la comunidad y todas las personas que te siguen y te miran. Me encanta. Bueno, siempre empezamos acá con una pregunta muy random, que va dos preguntas en una. Primero te voy a hacer la pregunta y quiero que me contestes qué hiciste y segundo, si alguna vez te la habían preguntado. Ok. ¿Cuál fue el primer trabajo de Augusto? Sí, claro. Me lo han preguntado, lo pongo incluso en mi libro. ¿Por qué? Pues yo con 7 años me di cuenta que le daba más valor al dinero que a los útiles escolares. Siempre muy hombre. Yo usaba el lápiz y no borraba, tachaba. Y el resto, nada. Entonces tenía todos los lápices de colores y eso los vendía, todos. Y se los vendía a mis compañeros, que sí los usaban, a mis compañeras sobre todo. Y con esa plata ahorraba. Nada, era ahorro o palitos salados en el kiosco a 10 centavos. O alfajores fulbitos, 3 por 10 centavos. Y nada, ese fue como mi primer, no trabajo, ¿no? Micro pseudoemprendimiento. Mi mamá vio eso en mí, entonces me empezó a comprar tipo anotadores, lapiceras de colores, como si fuesen esos cositos chiquititos tipo agenditas para que venda. Y yo iba a la escuela y las vendía. Y ya el año siguiente, cuando yo tenía 8 años, empecé así más oficialmente a vender perfumes. Mi mamá vendía perfumes. El negocio era simple. Ella compraba perfumes a 9 pesos, los vendía a 12. Entonces se quedaba 3 de ganancia. Entonces, ¿qué hacía mi mamá? Los compraba al por mayor a 9. Yo llevaba las muestras en un maletín. Del 1 al 20 eran de hombre, del 21 al 40 eran de mujer. Hacía que todos lo prueben y me decían, me gusta el 17. Iba a casa, más necesito el 17. Me daba el 17, se lo llevaba al día siguiente. Me daba 12 pesos. De los 12 pesos le daba 11 a mi mamá. Me queda 1 de ganancia. Estamos hablando del año 2003, 2004. Eran 0,33 de dólar. Era plata. Podía comprarme cosas. Y así. Y ese fue como mi primer pseudo trabajo. Y luego ya trabajo oficial, hacía atención al cliente en una mutual en Quilmes. Eso ya 20 años. Wow, qué bueno esto de que tu mamá te haya fomentado el emprender en vez de haberte cortado las alas. Seguramente si no la historia hubiese sido otra, ¿no? La que me cortó las alas fue la monja de la escuela. Pero bueno, ya hice 9 años de terapia para superarlo. 9 años, nada más que 9 años, señora monja, mire lo que creó. Sí, la monja fue un poco mala conmigo en eso, pero bueno. Dijo, la escuela se viene a estudiar, no a vender cosas en el patio de la escuela. Pero bueno, ya recuerdos pasados. Bien, me gusta, me gusta. ¿Y cuál fue, antes de meternos en tu historia, el mayor quiebre que tuvo Augusto en su vida y qué aprendió de ese quiebre? Mira, ya consciente tengo 2. El primero fue 2009-2010. Yo tengo 2 hermanos que son hijos de quien era mi padrastro. No son hijos de mi papá, sino de mi mamá en su segunda relación. Y en 2009-2010 él empezó toda una campaña de hostigamiento para quedarse con la tenencia de mis hermanos. Entonces empezó toda una campaña en la cual los filmaba con las filmadoras del 2009, unas cosas así gigantescas, cuando los iba a buscar a mi casa, a la escuela, los manipulaba para que en mi casa hagan desastres, rompan cosas, tal. Y fue un año bastante caótico, teniendo que ir a declarar a juzgados, porque él, para hacer todo este movimiento, denunciaba a mi mamá como de mala madre, maltratadora y tal, lo cual es mentira. Entonces tenía que ir yo a declarar como también tercer hijo de mi mamá y tal. Y bueno, y en 2010 hubo un día que los secuestró literalmente, y desde ahí no tengo contacto con ellos. Los he visto alguna vez en 2014, inicio de 2015, y ya. Entonces bueno, estamos en 2024, son casi 15 años sin tener relación con mis hermanos. Y en ese momento, en el 2010, cuando pasó esto, yo tenía 13, estaba por cumplir 14.
fue duro, porque de repente en mi casa éramos una familia y de repente no había familia, había mi mamá y yo, ¿sabes? Y eso fue un momento bien duro. Y que se sumaba a que este padrastro que tuve era bastante manipulador, a mí siempre me maltrató bastante. Él fue mi padrastro desde que yo tenía 5 hasta los 8 años y medio que mi mamá se separó con él. Entonces esos años fueron muy duros de vivir siempre con miedo, me gritaba, me decía de todo. Y luego ya sumado a esa situación de que se llevaron a mis hermanos, a nivel familiar fue muy duro. Y ahí el principal aprendizaje o el mecanismo para afrontarlo fue hacerme fuerte, literalmente. O sea, yo con 13, 14 años, lo que vi en ese momento fue una situación de mi mamá está destrozada, como cualquier madre. Si me ve mal a mí, ya está, es como ya está destrozada y encima voy a estar destrozado yo, no hay chances. Entonces ahí tomé responsabilidad en términos de a mí no me pueden ver mal. Y ahí empecé como a disociarme para poder estar bien. Y lo que me salvó ahí la vida literalmente fue que había empezado a jugar ajedrez. Entonces pasaba todo el día jugando ajedrez profesional. Y así fue que jugué un mundial de ajedrez, 2 Copas América que en ajedrez llaman Panamericano, un Continental, fui 2 veces subcampeón argentino y tal. Y lo que hacía básicamente era ir a la escuela, salir a la escuela, ajedrez. Y literal. Entonces fue un buen aprendizaje que en términos de que cuando te pasa algo malo, puedes quedarte lamentándote y llorando o puedes sublimarlo y hacer algo productivo. Capaz que si en ese momento hubiese conocido el emprendimiento, ahora sería Bill Gates, no lo sé. Pero en ese momento encontré el ajedrez y ya, estaba todo el día con la cabeza en ajedrez y de esa forma no vivía el pesar que se sentía en el ambiente, en la energía, en las sensaciones del día a día. Ese fue el primero. Y el segundo, así bien cortito, al final si tiras la mugre debajo de la alfombra en algún momento sale. Entonces sí que había determinados problemas que me aquejaron todos esos años, timidez, falta de seguridad para relacionarme, para vincularme y demás. Llevaba varios años haciendo terapia, era como que más o menos había mejorado. Había terminado la universidad y estaba saliendo con una chica que me gustaba mucho. No solamente porque me gustaba mucho, sino porque también era una fuente de validación para mí, porque era muy linda, era medio popu y tal. Y el día de mi cumpleaños, el día después de mi cumpleaños, en un cumpleaños de otra chica, que estábamos ella y yo, besó un pibe en mi cara. Y ahí me tocó todas las insuficiencias del mundo, porque no solamente que besó un pibe en mi cara, sino que el pibe era la reencarnación, era una mezcla entre Matt Damon, Brad Pitt, era como... Y ese día fue durísimo, porque... No por ese evento solamente, sino porque fue la gota que rebalsó el vaso, ¿viste? Era la acumulación de un montón de eventos negativos. También de mi parte poner mucho esfuerzo por intentar superarlos. Yo, por ejemplo, había empezado una terapia llamada Brain Spotting, que me la daba una ex profesora de la universidad. Y ella vivía cerca de La Matanza. Y yo vivía en Quilmes. Tenía como 2 horas de viaje, 2 horas y pico. Y yo me iba 2 horas y pico, hacía la sesión, iba con un amigo para que vayamos los dos. Terminaba mi sesión, esperaba la de él, que duraba también como 1 hora y media, 2, igual que la mía, y volvíamos. Yo me iba a las 6 de la tarde, volvía a las 12 de la noche por hacer esa terapia, ¿me explico? Además de que venía haciendo cosas y tal. O sea, había un hambre inmenso de crecimiento, de poder sanar mi psiquismo, de superación, y de repente, ¡pum!, ese evento en la cara y otra vez como cuando parecía que todo estaba medianamente acomodado, estaba haciendo lo que se suponía que se debía hacer. Tenía mi trabajo, acababa de terminar la universidad, estaba siendo ayudante de cátedra en la universidad porque tenía buenas notas y me habían elegido y demás. Estaba empezando una relación, no éramos novios, pero ya llevábamos unos meses viéndonos y demás. Era como que estaba todo medianamente ordenado, ¡boom! Y ese día me fui de ese lugar, de ese cumpleaños, y me pedí un Uber y volví a mi casa. Y en el camino a mi casa, bueno, pasabas por barrios medio feos y mi deseo ardiente era que venga un motochorro a robarnos y me asesine. O sea, me quiero morir, pero no me quiero suicidar, prefiero que me maten. Y era un pensamiento continuo. Bueno, ese día volví a mi casa, aparte estaba medio borracho porque cuando salía tomaba alcohol como para estar más suelto y no sentir tanta ansiedad y demás. Y en mi casa incluso había un pastillero donde había como sobras de todas las pastillas de cada vez que tenés que tomar algo. Había un montón. Y yo sabía, porque lo había estudiado, que si tomabas una X cantidad de pastillas con una X cantidad de alcohol, te podías morir. Lo tenía súper claro, sabía. Y las agarré y lo pensé y después dije, no, ya está, mañana será otro día y tal. Bueno, cuento corto, me dormí, al otro día me desperté. Mira, es que recuerdo la fecha muy literal. El otro día jugaban Copa América Argentina, Qatar 2019. Me desperté, me miré el partido como para no pensar, terminó y sentía la sensación, como cuando muere alguien. Esa sensación de,
hoy el día y la vida no es como ayer. Y a mí también me cayó un pensamiento que es, si sigo así voy a terminar mal, ¿sabes? Porque estoy haciendo lo que se supone que se debe hacer y aún así no llego al resultado. Estamos hablando de que era el año 2019 esto. Yo había empezado a hacer terapia fines de 2015 y hacía todo lo que se supone que debería hacer como para estar bien y digo, pero hay cosas que no puedo resolver, que no puedo resolver, que no puedo resolver. Y en eso yo ya llevaba 1 año y pico leyendo cositas de coaching, de emprendimiento, algún libro de Tony Robbins y demás. Y bueno, había un coach que yo seguía en redes que hacía un evento en España. Y dije, tenía la desconfianza típica. Me van a robar, me va a estafar, es una secta, no sirve para nada. Obvio que lo tenía, pero el que más, yo el que más. O sea, tenía miedo a mí me daba miedo hablar con un extraño. Imagínate irme a España a una formación que valía 3.000 euros. Miedo al máximo. Pero después fue una decisión bastante lógica ir, porque del otro lado era, hey, te quisiste suicidar. O sea, está bien que dé miedo, pero ya, ¿qué más queda por perder? Perdido por perdido. Te ibas a exponer a perder la vida. Ya está. Perdido o sea, no hay perdido, miedo más que ese. Literal. Ahora me río, ¿no? Pero en el momento me acuerdo que hablé para averiguar información y demás un viernes en la noche y casi que hasta el lunes no dormí. Recuerdo que estaba muy nervioso y por si iba a tomar la decisión o no. Y temblaba. Me acuerdo mi mamá mirarme el domingo y decirme, ¿por qué temblas así? Es una sandijuela. Esto así, viste, de ansiedad. Y nada, al final tomé esa formación y ahí hice un clic súper grande. ¿Por qué? Porque en mi plan de vida estaba mudarme a España, ya que yo había terminado la carrera. Argentina era crisis tras crisis, ya había empezado toda la debacle económica. Ya había pasado esto de que el dólar pasó de 15 a 17, 17 a 20, 20 a 25, 25 a 30, 30 a 38. Yo ya veía venir que se ponía oscura la situación y tenía el recuerdo de tener 3, 4 años y que 2 primos míos se fuesen a España. Y tenía el recuerdo, uno de mis primeros recuerdos infantiles, la cena que le hace la familia a ellos que se mudaban a España. Y ellos siguen viviendo en España y les fue muy bien. Entonces tendré que seguir el camino de los primos, ¿no? Y estaba segurísimo. Y cuando conocí todo este mundo dije, no es necesario irme a España, porque irme a España implicaba hacer 2 o 3 años más de carrera para validarla, pagando como 800 euros al mes, que para mí era imposible. Yo ganaba 300 al mes. Tenía un trabajo de empleado atendiendo al público, sí. Ganaba $300. O sea, ganaba 20.000 pesos, que eran como $300. Y era imposible pagarme 800 euros al mes en España durante 3 años para validar mi título. Imposible. Y ahí fue que dije, hey, toda esta gente vende online. Hacen sesiones por videollamadas. Y si yo hago sesiones por videollamadas, puedo hacer sesiones con personas de cualquier lado. Entonces, si yo de repente a través de redes sociales puedo llegar a gente de otros países, puedo cobrar en moneda extranjera y no me tengo que ir de Argentina. Y dije, acá hay un mundo, ¿eh? Y lo hacen estos tipos que tomaron un cursito de coaching. Yo que hice 5 años de carrera y que era de los mejores, no, esto me los como. Y ahí empezó el juego de hacer marca personal y hacer mi negocio. Y bueno, una cosa después fue llevando a otra, pero así fue que empezó el mundo de la marca personal y del emprendimiento ya en lo digital. Bueno, ahí me voy a quedar con 2 cosas. Una, no, el primer quiebre a una edad muy similar a nosotros. Siempre hablamos que más allá de la distancia de edad con Augusto, tenemos muchas cosas muy similares. Mi primer quiebre grande también fue a la misma edad cuando mi mamá entró en una depre muy grande. Yo tenía 13, 14 y creo que a esa edad te queda o hacerte fuerte o hundirte completamente, pero también hay una realidad que en ese hacerte fuerte uno esconde mucho abajo de la alfombra. Y me lo voy a quedar porque mucha gente me dice, no, pero vos sos re fuerte. Hoy soy fuerte desde el lado positivo, o sea, hoy puedo gestionar mis emociones y todo igual que vos, pero no se crean que el ser fuerte está tan bueno cuando uno no gestiona las emociones, porque a largo plazo, si no gestionas bien las emociones, la pagás carísima. O sea, en algún momento tenés esos quiebres donde realmente hasta pensás en, no quiero vivir más, hasta pensás en, ¿para qué carajo nací? Ojalá me muera, ojalá me maten, ojalá un montón de cosas. Ni siquiera a veces tenés hasta decir ni los huevos para matarte, porque hay que tener huevos para hacerlo. O sea, no tenés ni esa voluntad. Entonces, me quedo con eso. Y el segundo, el que en ese segundo quiebre, en vez de quedarte ahí, que a veces te dicen, bueno, pero todos sentimos distinto, todos vivimos distinto, sí, pero todos también tenemos la posibilidad, pese a estar mal, elegir hacer algo por nosotros. Sin ganas, con esfuerzo, apoyándote en otras personas, apoyándote en lo que fuera.
y vos viste esa beta en lo que en otro momento hubiese sido, estos son todos una basura, todo mentira, todo... O sea, por lo menos, no sé si le creo, pero al menos le voy a dar el beneficio de la duda. Y eso es a veces lo que digo, ¿cuántos beneficios trae el beneficio de la duda? Total. De hecho, es un tema de hacer la comparativa. O sea, estoy en esta posición, ¿qué más puedo perder? Y bueno, lo máximo que podía perder que era plata, lo que valía la formación, que eran 3.000 euros, siendo que yo ganaba 300 al mes y tenía que viajar a España, así que 14 meses de mi sueldo, 15, ponele de ese momento. Pero, ¿y cuánto vale vivir bien? ¿Cuánto vale la vida, literalmente? ¿Cuánto vale sentirte más pleno? Superar miedos, atravesar dificultades. A mí, esa formación, más allá de lo que generó a mí a nivel mental y demás, tuvo un gran valor que fue realzar mucho mis estándares. Cuando yo volví, yo fui a España y aprovechando que tenía estos primos y demás, me quedé un mes en total. Hice el curso y después me quedé más tiempo. Cuando volví a Argentina, siempre cuento esta anécdota, en España, como parte de empezar a ganar valentía y perderle tanto el miedo a la aprobación que yo tenía y el miedo al que dirán, que yo vivía con eso, con esa mochila enorme todo el tiempo, pero todo el tiempo, parte de superarlo era exponerme. Entonces empecé a grabar historias en Instagram. Entonces yo iba por la calle y grababa historias. De, mirá qué lindo edificio, tal cual. Esto hoy estaba pensando que... Historias. De repente cuando volví a Argentina, me acuerdo el día siguiente que volví, me fui a cortar el pelo, salí y quise hacer lo mismo. Y grabé alguna historia, terminé de grabarla, volvía caminando a mi casa y de repente venían dos, así de gorrita, capucha, y me venían por acá mirando y dije, uy, cierto, esto, yo estoy en Quilmes, esto no es España. Entonces agarré y era donde estaba justo la cervecería, es un paredón grande y demás en el barrio cervecero. Entonces me crucé de vereda para pasar. Capaz que los pibes nada que ver, eran más buenos, pero yo una sensación. Sigo caminando, llego a la cuadra de mi casa, doblo a la izquierda, camino las 3 cuadras para llegar, llego a mi casa, estoy sacando las llaves y siento el ruido de moto que dobla. Y de repente siento una ansiedad acá en el estómago, ¿viste? Como, tipo, eran como las 7 de la tarde, estaba medio anochecido, y digo, me podrían robar, incluso podrían entrar a mi casa. Y dije, hey, mi primo vivía en Ibiza, tenía una sola llave, yo me iba de fiesta y él me dejaba la puerta abierta y no había ningún miedo a nada. O sea, y recordé esa sensación que no la recordaba. Y ahí fue cuando dije, yo esto no lo quiero vivir más. Quiero vivir en un lugar donde pueda estar totalmente pleno, seguro. No tener que preocuparme porque si alguien pasa en moto y tengo asociado el ruido a que te roben. Y dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mudarme de acá. ¿En qué lugar de Argentina puedo vivir así? Y dije, y siento que en Palermo se puede vivir así. Perfecto. ¿Cuánto necesito para vivir en Palermo? Y $1.500. Fabuloso. ¿Cómo los consigo? Y ahí empecé mucho más a fondo a crear un plan de acción para poder llegar a eso. Y te estoy hablando en 2019, donde no era tan furor y tan tendencia el hacer contenido y vender por redes como fue post-COVID. Totalmente. Yo tengo un blog que Mejido me dijo, que ahora te lo voy a preguntar, pero voy a hacer uno que voy a hacer yo. Mejido me dijo que es que uno no consigue sus metas, uno consigue sus estándares. ¿Y por qué lo digo? Porque vos dijiste subir mis estándares. Cuando uno justamente sube sus estándares, ese lugar donde estás siempre lo conseguís. Aunque te caigas, aunque te cueste, aunque vayas, aunque vengas. ¿Por qué? Porque cuando es tu estándar vos no tenés otra forma de vivir que no sea esa. Por eso yo hablo mucho de estándares y a veces me dicen, ¿pero qué es un estándar? Es eso que vos elegís para vos. Eso es lo nuevo que vos elegís en tu vida. Que a veces no los conocemos siquiera. Esto de la sensación de seguridad que vos viviste, capaz que nunca la habías vivido en tu vida porque siempre viviste en Quilmes. Entonces, no sabías que existía otra cosa. Es el famoso, tengo que entender que no sé lo que no sé. O la incompetencia inconsciente. Uno no sabe lo que no sabe. Entonces, el abrirte a conocer, a haber viajado y todo, te abre esa posibilidad de empezar a ver y a saber lo que realmente no sabías. Y está buenísimo eso que lo hayas visto. ¿Y cómo fue? Algo contaste de tu infancia, pero ¿cómo fue la infancia de Augusto me hablaste desde los 5 años, tenías un padrastro que por ahí te maltrataba, ¿cómo fue esa infancia? Y, a ver, fue bastante mala en términos de esa parte. También había una gran disociación, pero después cuando vivía con mi papá estaba todo bien. El problema era en la casa donde yo vivía mayormente con mi mamá. Y no por mi mamá súper amorosa, súper buena. Lo que pasa es que mi mamá trabajaba mucho. ¿Por qué? Porque tenía que mantenerme a mí y a mi hermano. Entonces,
mayoritariamente no estaba en la casa. Mi mamá ha llegado a tener 3 trabajos, además del emprendimiento de los perfumes. Entonces, normalmente no solía estar tanto por un tema laboral, y sí yo compartía más tiempo con él. Y sí, era una infancia basada en sentir miedo. O sea, el automatismo era tener miedo. Lo cual siempre lo había visto como un defecto, ya te hablo en la adultez, como si esto fuese una carrera de 100 metros, yo arranqué 10 metros más atrás, porque tuve todos estos condicionantes. Pero en realidad es todo un tema de significación. Así como en su día lo veía como, hey, si esto fuese una carrera, yo arranqué 10 metros más atrás, o 20, también sé que tengo una fuerza, un impulso que el 99% de las personas no, porque nunca tuvieron que forjar esa resiliencia, esa fuerza que yo naturalmente desarrollé. Entonces, si bien puedo narrar la infancia y te podría citar eventos particulares en los que te podrías poner a llorar, siento que si bien fue muy terrible y no desearía jamás eso para mis hijos, también siento que fue súper positivo en términos de que si lo sabes capitalizar, jugás con mucha ventaja. Yo lo veo a mis alumnos, los que han tenido circunstancias de vida vitales complicadas, la rompen siempre. Los que son muy nenitos de mamá, que no pisaron una vereda en su vida, les cuesta un poquito más porque hay un concepto en psicología que se llama recursos de afrontación. Tienen menos, ¿sabes? Porque vivieron siempre en una burbuja y entonces ante el primer fracaso tienen un nivel de resiliencia muy bajo, ¿sabes? Un nivel de superar la frustración De mínimo. inquebrantabilidad, como digo yo. O sea, de esos quiebres salir adelante y buscar el cómo. En cambio, quien tuvo situaciones difíciles acostumbró su mente también para poder tolerar eso y entonces tiene mucho más músculo para luego poder salir adelante en otras situaciones. Entonces la realidad es que no cambiaría nada de mi pasado. Sí, no es algo que desearía que mucha gente viva, pero sí que después si lo sabes dar la vuelta y capitalizarlo, te termina haciendo jugar con ventaja en muchos ámbitos y en muchos sentidos. Ojo, acá está el punto. 99% de la gente se queda en el drama, en el lamento, que yo también estaba, ¿eh? Sí, Cuando claro. de repente me iba mal en algo, era, ay, me fue mal en esto, y todo esto es culpa de que mi mente ya está afectada, mi inconsciente está quemado porque cuando tenía 5 años pasó esto, ¿por qué tuve que nacer así? Rencor, odio hacia afuera y sensación de víctima y de culpa. Cada uno toca en algún momento. Hay una frase de Sartre que dice algo así como somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Y hay otra de... Ay, se me acaba de ir del nombre, de Dolina, que dice, desde los 18 en adelante, de la cara de boludo te tenés que hacer cargo vos, dice. Exactamente. Es como, bueno, hasta los 18, culpa a tus papás. De tus padres, a los 18, dale, flaco, empezá. Es que es así. Entonces, yo siento que eso me hace jugar con ventaja, porque puedo tener la capacidad de leer personas que la mayoría de personas no tiene esa capacidad. Y esa capacidad la tengo porque yo con 5 o 6 años, cuando mi padrastro volvía a trabajar, lo miraba y sabía si estaba en un buen o un mal día. Y si estaba en un buen día, sabía que iba a estar todo medianamente normal. Y si estaba en un mal día, mejor me iba a mi pieza a leer algo, porque estar en la cocina era síntoma de peligro. ¿Me explico? Entonces podía predecir comportamientos en eso. Y eso te hace jugar con psicología. Ventaja. O sea... Yo quería hacer terapia más que estudiar psicología, me parece. Bien, pero y bueno, la vida me llevó a estudiar psicología. Creo que está todo relacionado, sí, ¿no? Al pasado, y yo siempre cuento, yo estudié Derecho y yo siempre digo, porque en todo lo que viví de mi infancia y todo, yo lo que buscaba era un sentido de justicia. Entonces, ¿cómo buscar justicia? Que busqué estudiando Derecho y además ayudar a otros. O sea, me reservaba la carrera, claramente. Cuando terminé de estudiar, más allá que tengo el estudio y todo, me di cuenta que no era por ese lado. Pero bueno, a ver... Estudié porque el pasado, entre comillas, me marcó y yo no vengo si bien mi prima es médica y todo, no vengo de una familia que hayan estudiado carreras universitarias. O sea, de mis papás ninguno de los dos estudió. Y sin embargo yo estudié buscando ese sentido. Bueno, vos querías hacer terapia y buscabas por ahí también leer a la gente, sí, porque lo habías comprender, hecho inconscientemente. ¿no? Comprender la mente, porque alguien llega a comportarse así, a pasar esto, porque tenía eso con mi padrastro, tenía después que se llevó a mis hermanos. Tenía varias situaciones. Esas son como las más puntuales. Pero había un montón de microsituaciones. Y era, quiero entender por qué ocurre esto. Y me veía también facilidad en el tema. Porque tenía este talento quizás de poder leer en cierto sentido las personas. O entender por qué alguien hacía algo y poder ver una línea más allá. Y eso incluso hoy en la venta, ya como closer o dando mentoría, me juega muy a favor. Poder entrar a una llamada de venta y mirar a alguien y decir, esta persona...
es por acá. Y escucharle 2 frases y decir, listo, es esto. ¿Sabes? El tener la escucha activa y muy, muy fina para de una palabra de... Cuando nosotros hacemos análisis de llamadas, por ejemplo, de alumnos, muestro, y por ahí en los primeros 30 segundos yo ya sé cuál va a ser la objeción y qué es lo que esa persona quiere comprar. 30 segundos. Digo, chicos, ¿qué escucharon acá? ¿Qué es lo que quiere? Y la gran mayoría no lo tiene y después van desarrollando el músculo. Y dijo, ¿ves que dijo esta frase? Quiero aprender una habilidad que me permita tener lo que yo merezco. Listo, se siente poco merecedora, se siente infravalorada. Toda la venta va a ir por ahí. Y te lo dijo en los primeros 20 segundos. Entonces, por ahí el vendedor normal está, no, porque en las objeciones y tal, que sí es recontra importante, pero hay un montón de detalles en el lenguaje, en la conversación, que si sos capaz de poder mirarlos, de poder pescarlos, jugás con mucha ventaja. Interesante, interesante. Y sea un talento innato o un talento que te dio la vida para poderte defender, ¿no? Puede ser mecanismo de supervivencia. Por eso, un mecanismo de supervivencia total. Sí. Total. Bueno, quiero que me des, en Mejido me dijo, pero esta vez por Augusto, una frase que vos digas, esta frase es uno de mis estándares de vida o es algo que yo realmente uso y aplico diariamente. Una de las mías es, por ejemplo, que la repetición es la madre de la maestría. Entonces, cuando vos repetís, cada vez aprendés a ser mejor. Una frase de esas que digas, esto es una de las frases que a mí me marcan para dejarle al público. Sí, a mí me gusta y me la uso como anclaje, como el go for it de la PNL. El sin riesgo no hay transformación. Es como, hay algo ahí que me da temor, sin riesgo no hay transformación. Pa'lante. ¿Sabes? Sin riesgo no hay transformación. Me gusta. Aplica todo, a lo que sea. A todo, total. Me gusta, muy importante. Sin riesgo no hay transformación. Es más, creo que va a ser el título del podcast. Sin riesgo no hay transformación. Es buena, es como... Es muy buena. ¿Estás dudando? Sin riesgo no hay transformación, pa'lante, no pasa nada. Buena. Ojo, hay que aplicarla, ¿no? Dice, no, yo iba a 300 en la autopista a 300 porque sin riesgo no transformaron, no seas imbécil. Te transformaste, pasaste a la otra vida, claro. No, o sea, aplicada en los contextos adecuados. Claro. Siempre eso es muy importante. Todo. El contexto es todo. En todo tenés que aplicarlo en un contexto. Ahora el desarrollo personal bajó una línea como muy superficial donde hay muchos absolutos y nadie ve matices ni grises. Y ahí hay mucho fallo. No, si me levanto a las 5 de la mañana y hago burpees, voy a ser millonario. ¿Vos sabés el título ¿Vos sabés el título de mi libro? Sí, me lo dijiste el otro día. Pero contalo para la gente que... ¿Por qué falla el desarrollo personal? Justamente. Y está basado en todo eso. Así que sí, y los absolutismos claramente no existen, pero sí hay cosas que si vos haces reiteradas veces te van a llevar a un cierto resultado. No es una. No es una y no es creer que es solo una. Claro. Porque te podés levantar a las 5 de la mañana, pero eso no te va a llevar a un resultado. Totalmente. Sí te puede forjar cierta disciplina que si la combinás con Exacto. el contexto adecuado, habilidades, un entorno, un mercado, puede llevarte, pero no es las 5. Y vos hablaste del contexto, que a veces no nos damos cuenta, pero vos fíjate, no hablaste de tu vida de niño y de lo que era el contexto en el que vivías en una situación de miedo todo, y hablaste hoy en contraposición a la vida de Augusto, que todavía no llegamos a lo último, pero desde 2019 acá, que buscaste un lugar para vivir seguro, en contraposición a tu vida de niño que vivías con miedo. Lo primero que sentiste es cuando volviste de España, no quiero sentir más miedo. Miedo sentimos siempre, a ver, el miedo a las cosas nuevas, al riesgo, está claro, pero es otro tipo de miedo. Exacto, pero no ese miedo de angustia, sino un miedo de que es lindo tener miedo porque vas a hacer algo nuevo. Total. Entonces, ¿y hoy cómo vive Augusto? No, vivo como un rey, la verdad. Cuando empecé mi marca, fines de 2019-2020, empecé de a poquito a hacer contenido. Historias, sobre todo. No me animaba a subir reels. Me daba miedo porque eso quedaba fijo. Entonces, historias que en 24 horas se borran. Claro. Cuando empezó la pandemia, ahí empecé a dar mis primeras sesiones 1-1. Me empezó a ir bien y empecé a vender paquetes de sesiones. Eso fue fines de marzo, inicios de abril. Y ya para mayo renuncié a mi trabajo fijo que tenía y me dediqué 100% a mi marca. Ahí empecé a sacar programas de mentoría y me empezó a ir muy bien. Y yo ganaba más o menos de trabajo 200 y pico dólares, más perfumes que vendía 300, 330, 340. Y pasé a ganar eso hasta abril, que la primera semana de mayo renuncié al trabajo. Y ya en mayo me habré hecho mis 1000 y en junio sí recuerdo literalmente hacer más de 2000 dólares.
El riesgo. Y ahí fue como, wow, o sea, Haber tomado el riesgo. hice en un mes lo que antes me llevaba 10 meses. Y desde mi casa, manejando mis horarios, lo que sea, era increíble. Entonces me empezó a ir bien, ahí me mudé a Palermo, tardé un poquito más porque con esto del encierro no te podías mudar y demás. Ni bien pude, me mudé, primera semana de septiembre, empecé a vivir muy bien. Viví 5 o 6 meses ahí, hasta que de repente un día, me recuerdo, 28 de febrero de 2021, me suena el teléfono. Y me llama el primero que había sido mentor mío en España. Y me dice, Agus, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Escúchame, tengo una mansión en Cancún, estoy armando un equipo de ventas, tengo equipo, te vengo siguiendo desde que te formaste conmigo, te sigo en redes, ya pedí referencias tuyas, todos me hablaron bien, te conozco desde que empezaste, quiero que te vengas conmigo a México a hacer mi closer de ventas. Y yo dije, ¿tú qué? Closer de ventas, el que las personas que me siguen a mí quieren comprar la mentoría, estamos vendiendo una mentoría de $2.000, yo no puedo atender a todos, necesito un vendedor experto que pueda vender. Y yo le dije, mira Álvaro, no soy closer, o sea, no había closers en esa época, no existía, pero bro, yo voy para adelante, no hay problema. Y ahí mismo, literalmente, ahí mismo corté con él, me saqué el vuelo y después le avisé a mi mamá y mi papá, les conté que había surgido esto y demás. Y el 21 de marzo volé. Tardé 3 semanas porque se me vencía el pasaporte y era lo que tardaban en darte el pasaporte. Volé el 21 de marzo, llegué el 22, ya el 23 cerré mi primera venta y ahí empezó mi carrera de closer. Y ese fue un riesgo grande también, porque iba ahí, no tenía, o sea, me pagué yo los vuelos, tenía que pagar el alquiler de la casa, que primero empecé viviendo en un departamento. Ese alquiler me era 3 veces el de Palermo, porque en Argentina estaba todo muy barato en dólares en esa época. Cancún es mucho más caro que muchos lugares. O sea, yo he estado en España como 4 o 5 meses, Cancún me parece el doble de caro que España, doble o triple. Y ni hablar que Colombia y que cualquier lado. Y era un riesgo grande, y hubo días, semanas muy duras de no vender y no saber tampoco cómo mejorarlo, porque no había mentorías, no había programas, no había nada, y de remarla todo el día llamando a todo el mundo en pos de supervivencia, de vuelta, modo supervivencia. Y bueno, la semilla dio su fruto y terminó saliendo todo muy bien. Y me gustó mucho el modelo de que vivíamos ahí todos juntos. Teníamos un entorno muy cuidado. Entonces, cuando creé mi empresa el año pasado, o sea, desde ese entonces fui siempre closer, también daba mentorías privadas para empresas, pero no vendía abiertamente al público. En 2023 lancé Five-Star, ya mi empresa, y entonces ya en 2024, con las partes más importantes del equipo de Five-Star, ahora mismo en Five-Star trabajan 12 personas, pero con las 2 que más tiempo dedican y más importantes son, nos lleva a vivir conmigo y vivimos juntos. Tenemos una casa, no es una mansión, pero más o menos una casa muy linda, con un parque gigante y tal, y vivimos juntos. Y está muy bueno porque es un entorno hiper cuidado, lleno de libros, lleno de espacios así para grabar, lo que se te ocurra. Está extraordinario. Y eso para mí es vital, porque el nivel de energía y la mentalidad que se maneja es muy alto. Y eso es lo que propicia resultados. Yo voy un ratito a visitar a mi familia o así, ya llegaba hasta la tele, no, que hoy se suicidó no sé quién, accidente en la Panamericana, 3 muertos, y es como, no, acá estás recibiendo esa información todo el día, claro, te bajonea. Tal cual, obvio. Ayer almorcé con mi mamá, me enteré que se cayó un edificio en Villa Gesell. No, me era enteré. como, no, O sea, no quiero saber esta no, cosa. claro. Déjame que estoy creando. Déjame que... pero tenés que saber qué es lo que pasa. El otro día lo hablábamos acá con Guada, que está por acá atrás mirando. No tenés que saber qué es lo que pasa, no hace falta. O sea, no hace falta saber todo lo que pasa porque no podés hacer nada y lo único que haces es ponerte mal. Yo creo que no hay que vivir en una burbuja. A mí me interesa informarme, pero hay cosas que no me van a cambiar. O sea, ¿qué pasó a nivel economía? ¿El riesgo país? Bueno. ¿El dólar? Si hay una guerra ahora entre Israel e Irán, sí. Bueno, sí, algo pero que hubo un choque en la Panamericana, no me cambia nada. No quiero saber que murieron 2 personas porque... No, ¿sabes? A eso igual, viste que mi gatita se llama Burbuja. Uh-huh. Porque yo siempre digo que vivo medio en una burbuja o adentro de un tupper y la gatita vino con nombre. O sea, puso Burbuja y lo tuvimos que rescatar porque se llamaba Burbuja, no podía vivir en otro lugar. A ver, lo mínimo me entero, no es que no, pero tal cual. Hoy elijo... Nada. No enterarme de nada, la verdad es que las noticias a mí me llegan por memes. Y aparte hay tantas noticias buenas que sí podés consumir. Pero si las personas que invirtiesen el tiempo que invierten viendo noticias, la radio, la tele y tal, y lo reemplazasen por podcasts como este, por audiolibros, por videos, y no te hablo del friki y el desarrollo personal, con que le dediques al menos un rato, hay un concepto que a mí me encanta que es el interés compuesto aplicado al conocimiento. Si vos todos los días dedicas 20 míseros minutos de tu vida a escuchar
contenido que te abra la forma de pensar, que te abra a ver nuevas perspectivas, que te dé ideas, que te enseñe. 20 minutos Exacto. diarios en 10 años. Y a veces es eso, no es que vos tenés que hacer lo mismo o pensar igual que la persona que está hablando, es que te abra la forma de pensar a que se puede pensar distinto, después vos encontrar tu manera. El otro día una persona me puso un comentario y me dice, siempre te banco, pero esto no me gusta. Está bien, no tenés que vivir mi filosofía de vida, yo te doy mi filosofía. Usa lo que te sirve y lo que no te sirve o no te gusta, busca la tuya. Pero la idea es abrirte a ver otras posibilidades dentro del mundo. Y si no te sirve, también está bien. Por lo menos dudá. Y si estás viviendo una vida de mierda y tu vida decís todos los días, ¿para qué mierda me levanto? Esto no me gusta mi familia, no me gusta mi trabajo. Bueno, ¿qué haces distinto? Y capaz que es escuchar un podcast, capaz que es leer un libro. A ver, hoy por ahí está un poco desvalorizado lo de las mentorías, pero si vamos a ser realistas, las grandes sociedades hasta hace muy poquito, todo lo que era conocimiento, eras aprendiz de un maestro, ya sea alquimista, ya sea carpintero, ya sea De herrero. Sócrates para acá fue siempre así. Así, o sea, los grandes filósofos, los grandes maestros, los grandes médicos aprendían a través de las mentorías. Entonces, hoy creo que también se desvalorizó, en parte porque también es romper un poco el status quo de una universidad. Yo no digo que no esté bien ir a la universidad, es buenísimo, sí. Creo que hoy no alcanza como estamos viviendo. Entonces, no es ni uno ni otro. Vos que sos psicólogo me vas a entender mejor que nadie, porque hablaste del coaching. No es hacer terapia y no hacer coaching, o hacer coaching y no hacer terapia. Muchas veces son las dos, porque son herramientas distintas. Y ahí hay que ser consciente que son cosas totalmente distintas. Y cuando te dicen el coaching no tiene base científica, en realidad nada tiene mucha base científica de lo que es de la cabeza, o sea. Sí, en psicología está la terapia cognitiva conductual y para de contar a nivel científico. Por eso. En Argentina la mayoría es psicoanálisis. Exacto. Y créeme que no tiene nada que avale, no hay nada que avale más que lo que dijo Freud hace 120 años. Entonces, exacto. Si vamos al caso, hay mucha... Y convengamos, el que tiene una duda que estudie un poquito de la vida de Freud, o sea, y de las terapias de Freud. Hay algunas controvertidísimas. A mí Freud me parece un genio. A mí también, pero yo lo amo. Que una persona 120 años después de que él murió sigue aplicando, de cuando él creó su obra, sí. 120 años después usa la misma metodología, siendo que pasaron 120 años, que no fueron los 120 años del año 1100 al 1220. Estos 120 años son la evolución de, no sé, la humanidad, de 1000 años condensados en uno. Literal. Sí. Hoy estaba escuchándolo otra vez que antes, en la época, vamos a poner de Egipto, el conocimiento se duplicaba cada 7 años y ahora se duplica cada 7 segundos, 7 minutos, una cosa así. O sea, es imposible. Por eso hoy es imposible. Antes decían, bueno, pero este es médico, abogado, bla, bla, bla. Claro, porque antes estudiabas una carrera en X tiempo y ya sabías todo. Hoy sos abogado y no sos abogado de todo. Sos abogado de una especialización. Sos médico de una especialización. Después, obviamente, tenés multitalentos. Y la vida y la edad te van dando multitalentos. Y es que sí. A ver, vos sos psicólogo, pero hoy tenés un talento totalmente distinto. Sos un multitalento. Si vos aprendés a meterte en otros contextos y a crecer, te terminás volviendo un multitalento. Total. Y al final, cuanto más cosas haces, si algo tiene en el cerebro es que el saber no ocupa espacio, o sea, no hay un límite. No es como cuando aprendo A, se me borra B. No funciona así, sino que vos se genera un efecto acumulativo. Por eso hablábamos de esto de el interés compuesto del aprendizaje. Si vos dedicás 20 minutos... Mira, yo creo que una de mis mejores inversiones fue un parlante JBL Go 1, que valía nada. ¿Por qué es importante el parlante? Porque yo me iba a bañar cuando había momentos que literalmente no tenía tiempo entre el trabajo, la universidad, tema tesis, prácticas y tal. No tenía nada de tiempo. Pero yo me bañaba y mientras me bañaba ponía el parlantito en la ventana de la ducha y iba escuchando un podcast o iba escuchando un video de YouTube, o iba escuchando un audiolibro, y así todo el tiempo, ni a hablar, en el colectivo, en los auriculares y eso. Y esos son los momentos muertos, donde si empezás a sumar, hay 1 hora diaria, 2 horas diarias, 3 horas diarias, no hagas ese número de 3 horas por un año entero, porque vas a ver que son un montón de horas, y si lo divides en 24 son un montón de días que pasaste ahí, que si los dedicas a aprender, y me van a decir, no, pero... Si escuchás un podcast mientras te bañás, no te queda lo mismo. Obvio que no te queda lo mismo, pero te queda algo. Pero es mejor que nada. Claro, o sea, no te queda lo mismo, pero es mejor que nada. Escuchar un podcast bañándote, conduciendo en el colectivo, no te queda lo mismo. Obvio que no.
Pero es mejor que nada. Es mejor que nada, es Es mejor que nada, siempre es mejor que nada. Y en otra sesión tengo yo te doy las cartas, pero el juego lo jugás vos. Para mí uno se va poniendo, ¿querés otro café mientras? No. Uno se va poniendo como skills, como distintas, los jugadores de Play y todo lo conocen, ¿no? Distintas tarjetas donde vos tenés distintas habilidades. ¿Qué habilidad dirías, esta es una excelente habilidad? Y 5, 3, 2, una forma de que se puede conseguir esa habilidad. Creo que hay dos habilidades, blandas y duras, o sea, más técnicas, más mentales. A nivel de habilidades blandas, creo que lo más importante hoy por hoy es, uno, saber comunicar. Que no sabe comunicar está muy jodido. Conozco profesionales muy buenos, pero que los pones a hablar y no saben. Y si, ¿cómo este tipo que es un genio, un fuera de serie, no sabe encadenar 4 frases? Bueno, pasa. Entonces, número 1, saber comunicar. Número 2, es medio blando. Todas son medias blandas, medios técnicos, pero es saber vender, fundamental. O sea, no me importa que seas el Messi de tu disciplina. Si no sabes venderte, no vas a hacer plata. Y no solamente que no vas a hacer plata. Vos cuando tu servicio lo vendés, le estás generando un beneficio al que te lo está comprando porque se va a beneficiar de algo de lo que vos le enseñes, le des, le transmitas. Si no lo sabes vender, sos esa joya de la abuela increíble, pero que está escondido en un cajón lleno de tierra y que nadie la mira. No sirve de nada. O es como tener la cura a una enfermedad, pero que está escondida, no es útil. O sea, eso se tiene que divulgar, se tiene que conocer. Lo mismo, tenés que saber vender. Y para llegar a esas dos herramientas, la base está en tu mentalidad. Y en tu mentalidad creo que el concepto principal acá es, en cierto sentido, poner tu yo por sobre el yo del resto. ¿Qué sería eso? No desde un punto narcisista, sino desde, hey, si ahora mismo querés emprender, pero tus hermanos y tus padres dicen que eso es fake, que es una mierda y que no te va a servir para nada, pero vos tenés el deseo, hacelo. Es tu vida. Ya a ellos, si no les gusta y no lo consideran correcto, tienen su vida para hacer lo que ellos quieran. Entonces creo que es una obligación en un cierto momento llegar a un nivel de empoderamiento o de conciencia en el cual puedas anteceder o poner por encima tus prioridades y lo que vos sí querés por sobre el resto. Sobre todo en términos de qué hacer de tu vida. Creo que es fundamental. Y bueno, yo siempre digo que uno no puede dar lo que no tiene. Entonces, si vos priorizás al otro sin darte a vos, en realidad lo que estás dando siempre parte de un lugar de miedo, de un lugar de, bueno, yo te doy esto porque quiero que vos me devuelvas algo, y en realidad siempre estás viviendo en esa situación. Cuando vos te priorizás, cuando vos realmente te das primero a vos, cuando vos cumplís con tus sueños, después lo que das es mucho más poderoso porque lo das desde un lugar que vos estás completo, que te sentís completo y que no estás buscando al otro para validarte. Hay un concepto de Sartre que se llama actuar de buena fe. Básicamente el concepto es preguntarte, hey, si todo el mundo hiciese esto que planeo hacer o que hice, ¿el mundo funcionaría? ¿Sería mejor o peor? A grandes rasgos es eso. Y vos fíjate, si vos, por ejemplo, vivieses para complacer al resto, pero el resto viviese también a su vez para complacer al otro resto, ¿qué mundo sería? Si lo ves lógicamente, la ecuación no te da. Entonces, lo que podría recomendar a todas las personas, sobre todo que están empezando, es que en algún momento tienen que tomar la decisión de hacer lo que sí quieren hacer, independientemente de la opinión del resto. Aunque sea, va a ser incómodo porque es nuevo, pero lo que te acabas dando cuenta es que las personas te súper aceptan. Y es más, te empiezan a valorar más, porque dicen, ole, qué huevos tuvo la valentía de hacer esto, que quizás yo hubiese querido y nunca me atreví. Totalmente. Al principio muchos te van a criticar, o al principio te van a criticar porque también es su sombra, ¿no? Es eso que a veces quieren hacer y no se animaron, que incluso es inconsciente que lo quieren hacer porque ni siquiera lo tienen reconocido para ellos mismos y te van a criticar, pero después viene el, wow, lo hiciste, lo lograste, esto, y te terminan muchas veces imitando o los terminás inspirando a hacer eso que querían. Y algún grupo por ahí te sigue criticando y ya está. Bueno, no le puede gustar a todo el mundo. O sea, Messi tiene haters, mirá, chicos. Claro, hay una frase que dice, no soy monedita de oro para gustarle a todo el mundo. Así todo hay moneditas de oro que hay gente que va a hatear que la monedita sea de oro y todo el mundo no tenga una monedita de oro. Entonces, siempre se van a enojar, siempre hay alguien que no le vas a gustar y está bien. Es parte de también, no puedes estar, la frase es, no puedes estar bien con Dios y el diablo. En realidad, con lo único que uno tiene que estar bien es con uno mismo, ¿no? Total. Y va de este punto, de enaltecer quién sos y en función de eso complacerte en el buen sentido. Creo que otra cosa muy importante que esta generación carece, me incluyo, yo me trabajo todos los días contra eso, es
el saber demorar la gratificación instantánea en pos de una gratificación superior a largo plazo. Eso es muy complicado. Tenemos los cerebros destruidos, nuestros circuitos de recompensación, dopamina, están destruidos por TikTok, por Instagram. El otro día están en Estados Unidos, ya subieron todas las edades, viste que hay como un vacuum donde dice, bueno, los nenes de 2 años hablan esto, lo normal, el promedio en Estados Unidos subieron todas las edades de entre 6 meses a 1 año y están pidiendo que las madres, los padres no les pongan los dibujitos porque cada vez vienen más dopamínicos y les está destruyendo el cerebro. Es más, a vos te debe haber llegado igual que a mí, algún editor de videos que te dice, hago videos dopamínicos. Entonces, o sea, obvio que sí, y está bueno también empezarlo a notar para bajar un poquito eso y empezar a escuchar solamente o ver algo un poquito más estático, que no tenga tanto rotura del cerebro, leer libros. Leer libros. O sea, leer va libros, mucho más para lento. mí es mucho más lento y es fundamental. ¿Y qué o experiencia o qué anécdota nos quiere dejar como cierre Augusto? ¿De qué sentido? Porque tengo para hacer 10 quieras, libros de eso. La que te nazca, la que sientas. Tiene que tener un mensaje inspirador, tiene que ser un bardo, lo que tiene vos que ser quieras, lo que Augusto quiera dejar en este podcast. Acá no hay frenos, lo que a vos te guste, lo que sientas. Una historia, una anécdota, una experiencia. Sabes que tengo demasiadas. Elegí vos, Vanessa. Del último tiempo. Esto. Del último tiempo, una buena historia. Sí, de los últimos. Vamos a ponerle de la vida moderna de Agu. Sí, pero la verdad me estás matando con esta, porque no sé qué decirte. Bueno, elegí España o México. De España, de México. En España no pasa nada demasiado loco, es todo muy tranquilo. Bien. México. En México viví muchas cosas muy buenas, muchas cosas muy malas. Mira, esta es una buena historia. Dale. La conté en expansión, vos la conocés, está en mi libro aparte. Porque marca también que no todo el camino es de flores o es de rosas. Y que de hecho siempre hay un concepto que me gusta mucho que aprendí hace poco del libro de París que hablábamos la otra vez, que es el de la esfinge. Y habla de cómo previo a un gran crecimiento o el alcance de aquello que querías alcanzar, se presenta la esfinge, que es como una última traba, es como el malo del último nivel de un videojuego que está ahí y es lo más difícil de atravesar antes de que llegue. En mi caso hubo muchas esfinges, pero hubo una escena muy particular que habla de la importancia de la gestión emocional y de saber vender y de saber comunicar, esto que hablábamos recién. Hubo una vez que estaba en México, en Cancún, nos habíamos hecho amigos de otros argentinos de ahí, teníamos un equipo de fútbol y una vez su pareja, tuvo como un ataque, un brote psicótico, no sé qué tuvo, pero estaba atacada. Entonces, claro, vos estás en otro país, no conocés, no es como acá en Argentina que decís, bueno, hay que ir a este hospital o a aquel. Era un lunes de noche, puso en Google hospitales psiquiátricos cerca de mí, le salió uno, fuimos. Y la llevó, y era en un barrio feísimo, feo, a las afueras de Cancún. Y bajó con el coche a entrarla y bueno, que tenían que hacer todo ese proceso de pagar, de revisar, de esto, aquello, lo otro. Y quedamos con 2 amigos en su coche. Y claro, al parecer en un barrio de esos que hay narcos y mueven plata y tal, vieron un coche que no era del barrio un lunes a las 12 de la noche con 3 hombres arriba, cayó la seguridad de los narcos. Y de repente, en un instante, yo estaba en el asiento de atrás, veo por el espejo retrovisor que venían 5 motos con gente. Y yo dije, acá nos robaron. Paran las motos, todos con armas, pistolas en las manos, bajan así, pistola en la mano, nos bajan del coche y nos piden los celulares. Yo le doy el celular, tomá, y me dice, no, ábrelo. Digo, ¿abrirlo? ¿Qué? Sí, muéstrame. Entonces hago así, muestro y digo, ¿qué quieres ver? Y me dice, WhatsApp, ve WhatsApp. Entro a WhatsApp y empiezan a leer las conversaciones de WhatsApp, de las redes y tal. Claro, ahí conversando descubrimos que ellos eran la seguridad del barrio de los narcos y que lo que estaban haciendo era como una pericia por ver que había gente rara, acá pasó algo, pueden ser otra banda y tal. Y ahí fue clave, tema de gestión emocional. Uno de los chicos que estaba con nosotros, cuando ya habíamos sobrevivido y demás, nos contó que él había pensado cuando vio las motos, abrir la puerta, tirarse el auto y salir corriendo. Era imposible escapar en un barrio de calle de tierra, venden 5 motos. Que no conocés. Que no conocés y que seguramente que así como venían 5 en las otras cuadras hubiese 50 más. Claro, tal vez. Por suerte él se quedó quieto y no huyó.
Y mi postura desde que vinieron fue, bueno, me van a robar, ya está. Perderé el teléfono, bueno, se compra otro. Se llevarán el coche, mala suerte. La ropa, ponele. Ya, el reloj, sí, ¿cuál hay? Es plata. Y después cuando, esto es lo interesante, cuando vi que se podía hablar, dije, creo que acá la sacamos gratis, dije, porque se puede hablar. ¿Viste? Como se podía hablar, se puede negociar. Entonces, cuando me empiezan a hacer preguntas, empiezo a explicar por qué estábamos ahí, qué había pasado, qué nos dedicábamos, porque empezaban, ¿por qué son 3 argentinos acá? No entiendo. Empezamos a argumentar, a explicar, y los tipos, recuerdo que nos dieron las manos y dijeron, disculpen la molestia. Somos la seguridad de los narcotraficantes, ahora entendemos por qué están acá, quédense tranquilos, ya su coche está liberado, no les va a pasar nada. Eso sí, nos hicieron fotos, no sabes qué pasó con esa foto, pero ya. Entonces, la importancia de mantener la calma. Estaban con armas, Y no me daba miedo las armas, me daba miedo los que tenían esposas, porque ya veo que acá nos secuestran y nos torturan, eso de alzar la muerte. 2, el poder conversar cuando ves una ventana de hacerlo. Y 3, el saber vender. Nosotros le supimos vender bien la realidad, que era lo que había pasado. Estábamos acompañando a un amigo y vivíamos en México porque vendíamos cursos online y se había dado que la persona para la que vendíamos vivía en México y nos había contratado para estar en México, ¿sabes? Porque vivíamos todos juntos en la misma casa y tal. Saber transmitirlo con esa serenidad en esa situación fue la diferencia entre la vida y la muerte, literalmente. Entonces, creo que saber comunicar, como dijimos hoy, que saber vender, que saber gestionar las emociones, no solamente es un diferencial de decir, puedo ganar un poco más de plata, puedo tener un poco más de éxito en lo social, No. Hay situaciones puntuales donde puede marcar la diferencia entre que vivas o mueras, literal. Y por eso es muy, muy, muy importante cultivar este tipo de habilidad a través de ganar confianza, seguridad, práctica, libros, podcasts, etc. Me encanta, muy buena la anécdota. Me llevo la parte de seguridad, de certeza y sobre todo de gestión emocional. Y como les digo siempre, sé... Inquebrantable. Muy bueno.